Y esta mañana vamos a ver un poco el tema acerca de qué se trata la carrera del Evangelio, ¿no? Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos peregrinos y estamos en una carrera, ¿no? Somos atletas de Cristo, soldados de Cristo, como dice el apóstol Pablo, y es una carrera que tenemos que aprender a correr cada día, ¿no? Les voy a invitar a que me acompañen en 2 de Timoteo 4, del versículo 1 hasta el 8. Ese va a ser nuestro texto en esta mañana. Les voy a invitar a que se pongan de pie. ¿Hay personas que nos visitan esta mañana? Sí, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, hermano. ¿Cuál es su nombre? Giovanni. Muy bien, pues sean bienvenidos, hermanos. Muy bien. 2 Timoteo 4, del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bendito Señor, bendice nuestra vida en esta mañana. Háblanos, Señor, al corazón. Que podamos ver, Señor, en este texto lo que significa vivir en el Evangelio, Señor. De verdad que nuestro corazón, Señor, pueda entenderlo. No solo nuestra mente, Señor, sino toda nuestra alma. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en esta mañana. Amén. Pueden tomar sus asientos nuevamente, hermanos. Este hombre, el apóstol Pablo, quien escribe estas palabras tan emocionantes, es la última carta que escribe. La última carta inspirada por el Espíritu Santo. Este hombre, el apóstol Pablo, se encuentra en una prisión en Roma y él escribe esta carta pensando en este tema tan urgente de predicar la palabra. ¿Qué haría usted, hermano, si está en una prisión, sabe que va a morir y tiene que dejar un encargo, ¿no? Cuando meten preso a alguien y tiene una llamada, ¿a quién va a llamar? Y si está sentenciado a muerte, ¿cuál es su último deseo? Este hombre está en una cárcel fría, húmeda, que es un sueño que quiero cumplir, algún día ir a visitarla. Queda en Roma, todavía está, obviamente ya la han hecho, ¿no?, para el turismo. Pero era una cárcel fría, húmeda, tenía un agujero arriba por donde entraban los presos y eran vigilados por los soldados. Tenían unos agujeros ahí donde comían, hacían sus necesidades. En esas circunstancias, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta hermosa carta de 2 de Timoteo. Y él está preocupado por una sola razón: que continúe la predicación del Evangelio. Está pasándole la posta a Timoteo y le dice: predica la palabra, predica el Evangelio. Entonces era una cárcel como un sótano, oscura,
Y muchos han escrito que era imposible que alguien pueda en esa circunstancia escribir una carta. Hermano, si yo me encuentro en una cárcel a punto de morir, lo primero que digo es a ver quién va a cuidar a mi hijo, mi familia, ¿no? Pero este hombre está preocupado por el evangelio porque sabe que es algo eterno, que va más allá de lo que podemos entender. Él sabe, él conoce el evangelio de la gracia. Y entonces él le deja encargos a Timoteo en esta carta. Él le dice, permanece fiel a tus deberes. Él le dice que retenga la sana doctrina, que evite el error de predicar cosas erróneas como se estaban dando en ese tiempo. Y hermanos, este hombre era un preso por ser cristiano, por predicar el evangelio. Él estaba preso ahí porque ser cristiano en ese tiempo era un delito. Encarcelaban a los cristianos por decir que seguían a Cristo. No solo le estaba preso, hermano, sino que estaba solo, los habían abandonado porque era complicado ir a visitarlo. El que lo visitaba se declaraba cristiano, entonces igual era apresado y lo mataban. Estaba en la persecución en el tiempo de Nerón. Eran circunstancias muy difíciles. Y solo el Espíritu Santo puede hacer que un hombre escriba una carta de ánimo, de aliento, y que no esté preocupado por él mismo. Él sabe que va a morir. Él ya no tiene esperanza de salir de esa cárcel. Él ya está sentenciado a muerte, y lo vamos a ver, y lo hemos visto en lo que hemos leído. Yo estoy a punto de partir. Yo estoy a punto de dejar este mundo. Entonces, hermano, es impresionante cómo alguien que de verdad ha entendido el evangelio, su pensamiento es el evangelio, su pensamiento es dar a conocer las nuevas de Cristo a toda persona. Y esto nos anima y nos hace pensar, realmente cuando nos levantamos en la mañana, nuestro pensamiento es hablar de Cristo a nuestra familia, a nuestros hijos. Vivimos en comodidades, tenemos una cama, un colchón, no estamos pasando frío ni hambre como estaba este hombre, no estamos sentenciados a muerte y estamos pensando en el evangelio, en hablarles del amor de Cristo a otras personas. Bueno, pues Pablo no es que era un superhéroe o que él era un todopoderoso. En la carta de Timoteo vemos que él fue apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No fue su propia voluntad. Dios fue quien dio a Pablo el espíritu de poder, de amor y de dominio propio y no de cobardía. Dios fue quien salvó a Pablo y lo llamó con llamamiento santo. Cristo fue quien quitó la muerte y le dio a luz la vida, la inmortalidad por el evangelio. Entonces el Señor hizo todo en la vida de Pablo. No es que este hombre era superior a los demás, sino que tenía al que es superior a todos, a Cristo. El mismo Cristo que nosotros tenemos, el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos, el mismo Dios de Pablo es nuestro Dios, hermano. Entonces es la responsabilidad nuestra orar, leer su palabra y buscar para que Él nos ayude a evangelizar, a predicar su palabra. No podemos salir a las calles con nuestra propia fuerza de voluntad. Pablo no haya podido escribir esta carta con la fuerza, con su propia fuerza de voluntad. Él tenía el Espíritu Santo. Necesitamos buscar de Dios, necesitamos leer su palabra. Entonces el encargo de Pablo a Timoteo era predica la palabra. Vamos al versículo 1. Y vamos a ver qué necesitamos saber en esta carrera. ¿Por qué debo correrla? ¿Cómo debo correrla? Dice el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Entonces el mandato, el encargo de Pablo a Timoteo es predica la palabra. Hermanos, todo cristiano hemos sido llamados a predicar la palabra.
Algunos dirán, no, yo no sé hablar en público. Pero aquí el apóstol Pablo habla de muchas formas de cómo podemos predicar el evangelio. Y él le dice a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando te escuchen y cuando no te escuchen. Cuando tengas ganas de hacerlo y cuando no tengas ganas de hacerlo. Predica a tiempo y fuera de tiempo. En circunstancias buenas y en circunstancias malas. Cuando estés en pobreza, cuando estés en riqueza. Cuando lo tengas todo, cuando no tengas nada. A tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Entonces no es necesario, hermanos, el Señor ha dado dones especiales a cada uno de nosotros. No todos van a predicar en un púlpito. El Señor ha repartido dones como Él quiere, de acuerdo a su voluntad. Pero el predicar el evangelio, el hablar de Cristo es la responsabilidad de todo cristiano. Entonces necesitamos prepararnos, necesitamos primero nosotros entender lo que es el evangelio. Y es lo que hemos estado viendo esta semana, ¿no? ¿De qué se trata el evangelio? El verdadero evangelio. Entonces, a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? A ver, es mi cumpleaños, he invitado a algunos familiares, han venido, estamos celebrando. Que el cumpleañero diga unas palabras. ¿Qué les parece? Hay una oportunidad, ¿no? Hoy cumplo un año más de vida, pero un día el Señor me salvó, estaba yéndome al infierno. Y así como hoy cumplo un año, también recuerdo el día en que Cristo vino a mi vida y no. Y veo, los colombianos tienen, ¿no? Nosotros somos un poco más parcos, pero los colombianos tienen, usted sabe, y cómo hablan, ¿no? Cómo lo convencen. Hermano, todo eso el Señor se lo ha dado, ¿no? Se ríe allá la hermana, sabe lo que tiene, ¿no? Hermanos, utilicemos esos dones que el Señor nos ha dado, esa facilidad de palabra. ¿No? Cuando hay alguien que le gusta el fútbol, ¿cómo habla de fútbol, no? Usted solo le menciona Cristian y ya empieza a hablar de fútbol. Porque es su pasión, porque vive para eso, porque quiere saber todo, cuándo juega, ¿no? Cuántas copas ha ganado. Hermano, si pusiéramos esa pasión que ponen los futboleros al fútbol, hermano, esta iglesia probablemente estaría repleta. Si habláramos de Cristo en todo tiempo, en nuestro trabajo. Entonces, a tiempo y fuera de tiempo, no siempre les va a gustar escuchar el evangelio a las personas. Estamos en un mundo caído. El apóstol Pablo también le dice redarguye. Esta palabra significa convencer. Es cierto que el convencer de pecado es del Espíritu Santo, pero nosotros ponemos ¿no? El de convencer a la persona, el de animarlo. Oye, tienes que venir a mi iglesia, tienes que conocer a Cristo. Estás condenado a la muerte. Tú y yo somos pecadores. Redarguye, reprende, dice, conducir a la persona que se arrepienta con todo ánimo, ¿no? Exhorta, significa instruirle, ¿no? Esta mañana estaban haciendo los cursos de doctrinas básicas. Y eso es, hermanos, instruir en el evangelio, prepararse. Porque el mundo y Satanás prepara al mundo con música, con distracciones, con TikTok, con Facebook, para que lo sigan a él y para que se alejen de Cristo. Y nosotros necesitamos prepararnos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos predicar el evangelio? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué es necesario que prediquemos? Y si leemos la primera parte del versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Hermano, es necesario. El juicio del Señor es inminente, va a haber juicio. Y hoy podemos mirar un poco dos juicios que nos muestra la Biblia. Y el primero es el juicio que habrá a los cristianos, que es un juicio de evaluación, donde Dios dará premios, donde Dios dará recompensa a los cristianos, ¿no? Porque en cuanto a la salvación, dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿no? Ese juicio para los cristianos ya no es de condenación. Nuestros pecados han sido perdonados por la muerte de nuestro Cristo en la cruz del Calvario.
Pero este juicio es para premiar, es para recompensar a los creyentes. El Señor va a juzgar cada actividad que nosotros realicemos a partir de que hemos creído en Él. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el Evangelio? ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la obra del Señor? Dice 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La meta suprema del creyente, hermano, es agradar al Señor, es agradar a nuestro Dios, glorificarle a Él. Esta palabra tribunal se traduce la palabra griega bema, que es como una plataforma, ¿no? En los Juegos Olímpicos ponen una plataforma y se entregan las medallas, se entregan los premios. Entonces, Cristo va a estar en ese tribunal y va a nombrarnos a cada uno de nosotros y va a decir, buen siervo fiel, sobre, ¿qué dice? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, hermano, hay un juicio para nosotros como creyentes. Y esa debería ser nuestra meta, agradar al Señor, para que en ese día Él nos premie, Él nos recompense. Efesios 1:7 dice, les hablaba de que este juicio ya no es para juzgar nuestros pecados, porque nuestros pecados ya han sido perdonados. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Entonces, este juicio se trata de las acciones que tuvieron lugar en nuestra vida como creyente durante el ministerio terrenal. Se refiere a cada una de las actividades que realizamos en nuestra vida, ya sea en el trabajo, en nuestra casa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos con respecto al Evangelio? ¿Nos comportamos como es digno del Evangelio? ¿Estamos predicando la palabra del Señor? ¿Estamos hablando de Cristo? De eso se trata ese juicio que va a haber para nosotros, hermanos. Y deberíamos tener en mente todos los días. Todo lo que hagan los cristianos tendrá repercusión para la eternidad. Muchas veces nos estamos distrayendo en banalidades, ¿no? ¿Dónde voy a pasear? ¿No? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Cómo obtengo el éxito? ¿Cómo me hago rico? Y estamos pensando un montón de cosas, pero muy poco pensamos en las cosas eternas, que son las que Cristo juzgará ese día, ¿no? ¿A cuántas personas he hablado? Y ese juicio, hermano, será según las intenciones de nuestro corazón. Dice 1 Corintios 4, del 1 al 5. 1 Corintios 4, del 1 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Imagínense, cada uno recibirá su alabanza de Dios, ¿no? Conforme a las intenciones de su corazón. ¿Cómo usted hace el ministerio? ¿Cuál es su fin? ¿Ser admirado? ¿Ganar un puesto? ¿O realmente su fin es agradar al Señor, que Él sea glorificado? ¿Realmente usted hace actividades en la iglesia para glorificar a Dios? ¿Lo hace por amor a los hermanos? ¿Usted habla del Evangelio para que Dios sea glorificado? ¿Cuál es la intención de su corazón ahora?
El apóstol Pablo decía, sufro penalidades, hasta prisiones como malhechor, y lo soporto todo por amor de los escogidos. Entonces el Señor va a juzgar las intenciones de nuestro corazón. Necesitamos analizar, hermano, y necesitamos vernos a nosotros en un espejo y realmente pedirle al Señor que nos muestre si estamos en el Evangelio, si sentimos la necesidad de predicar el Evangelio. No puede haber un cristiano que no sienta esa necesidad de predicar el Evangelio. Necesitamos acercarnos al Señor. ¿Será que un día vamos a poder decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, como lo dijo el apóstol Pablo? Ese es nuestro trabajo, hermanos. Y el trabajo en el Señor no es en vano. Tiene su recompensa. El día miércoles que me habló el hermano Gabriel, me dice, hermano, tengo que hacer guardia, por favor, ¿será que puedes predicar? Vas a ser recompensado. Lo primero, como humano, uno dice, oh, qué mirada dar el hermano Gabriel, ¿no? Y yo después analizando, claro, se refiere a, ¿no? Y lo tomamos como, hermano, la recompensa ya Cristo nos las dio, hemos sido justificados, no merecíamos nada. Y no solo nos salva, nos perdona, sino que nos declara justos y santos al montón de pecadores que estamos aquí. Él nos declara justos por la obra de Cristo. Y es lo que hemos estado viendo, ¿no? Al que no conoció pecado, Él lo hizo pecado, cargó nuestro pecado en sus espaldas para declararnos justos a nosotros, como si mereciéramos algo de Él. Pero ese es nuestro Dios. Y ese es el Evangelio que predicamos, hermanos, el Evangelio de gracia, de misericordia, que nadie merece, pero está ahí, gratis, para el que quiera. Entonces, hermano, hay un juicio y debemos tener esto en mente. Debemos tener en mente que Cristo nos va a dar la recompensa, pero también hay un juicio de condenación para los que no están en Cristo. Y eso debemos tener en mente todos los días. Y es un juicio tremendo, terrible. Apocalipsis 20, versículo 11. Dice, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. La tierra y el cielo serán destruidos. Dice el 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, hay un juicio. Esta carrera termina en un juicio. Y los que no se hallan inscritos, dice, en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. Hermanos, muchas personas no llegan a una iglesia, no logran ver una predicación. Pero hay personas que están a su lado todos los días, sus hijos, su familia, sus colegas, y ellos son los que serán lanzados al lago de fuego si no le hablas de Cristo. Necesitamos hablar de Cristo porque hay un juicio. Hay un juicio y es verdad. Esas personas están ahí contigo, comen contigo, estudian contigo. Entonces esa es la urgencia de este hombre que está a punto de morir. A él ya no le importa este mundo, él ya se va a ir con su Señor. A él le importa que el Evangelio se continúe predicando para que los escogidos puedan llegar
a la salvación, puedan encontrar la salvación en Cristo. Entonces, hermanos, todavía hay esperanza para las personas. Dice Apocalipsis 3, 20 y 21, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A qué se refiere con vencer? ¿De qué habla este versículo? El que venciere se sentará conmigo. Dice en 1 Juan 5, 4, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que, 1 Juan 5, 4, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermano, muchas veces utilizan estos versículos de otra manera, soy más que vencedor y yo lo puedo, y yo lo consigo, y yo lo logro, y esa casa es mía, y ese carro es mío, hermano. Vencer es creer en Jesucristo. Somos vencedores porque creemos en Jesucristo, no por otro motivo. Y vencemos, y vamos a vencer, y vamos a obtener la glorificación, la vida eterna, porque creemos en Cristo. No hay otra. No hay otra. Cristo es lo único que tenemos, hermanos, para vencer. Entonces hay juicio, hermano. Por eso necesitamos correr esta carrera. Hay un juicio para nosotros como cristianos. Hay un juicio para los que no tienen a Cristo. Y es terrible. Amén. En segundo lugar, necesitamos predicar la palabra del Señor. Necesitamos predicar el Evangelio porque son tiempos peligrosos. Son tiempos malos. El apóstol Pablo hablaba de esta advertencia acerca de los tiempos. Dice, los hombres en el capítulo 3, del 1 al 4, dice, los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si usted quiere insultar a alguien, se aprende esto y... Oh, hermano, dice vendrán tiempos. Yo creo que ya estamos en este tiempo. Yo creo que estamos en este... Yo veo a los niños, hermano, y con cada cosa que salen, que en otro tiempo con una mirada de papá o de mamá, pero es increíble cómo el mundo está corrompido, ¿no? Con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, y lo más terrible, hermano, que se predica en las iglesias, falsas enseñanzas. Y por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra, vivamos la palabra, enseñemos la palabra, para que el evangelio, el verdadero evangelio, no el evangelio que se predica ahora en muchas iglesias, sino el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo, el evangelio de salvación, el evangelio de la gracia. Entonces debemos entender, dice, que son tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. La gente va a buscar iglesias donde le hablen lo que quieren escuchar. Vas a ser próspero. Vas a ser rico, vos sos hijo, vos sos un diosito, he escuchado por ahí. Y hablan de cosas terrenales. Y no quieren hablar del pecado y el arrepentimiento porque la gente se va, porque a nadie le gusta que le digan que es pecador y que depende de Dios para lograr cosas. Entonces la gente se va y no predican del pecado y no predican del arrepentimiento. Necesitamos nosotros, hermanos, continuar con el evangelio puro y santo. Y habrá fábulas, dice, ¿no? Fábulas de viejas, ¿no? Anoche me soñé y me elevé al tercer cielo y vi a Jesucristo y me dijo, ve a decirle a la iglesia que el que dé 100 euros se lo voy a reproducir a 10,000 euros. Sí, hermano. Y el Señor me mostró, porque Él dice en su palabra que Él dará al 100 por uno y empiezan a sacar los versículos fuera de contexto. Y que todo lo puedes en Cristo. Y sacan de contexto lo que de verdad está enseñando la palabra. Entonces el ladrón dice, todo lo puedo en Cristo, voy a ir a robar y no me van a encontrar porque yo todo lo puedo en Cristo. Debemos cuidarnos. ¿Quién no desea ser rico? ¿Quién no desea ser reconocido, admirado?
¿no? ¿Quién no desea ser poderoso? Claro, si le dicen eso, por supuesto que se llenan las iglesias. Estoy seguro que si el pastor con esa voz que tiene y empieza a hablar de que somos ricos, hermano, en esta iglesia, vamos a tener que alquilar un edificio. Pero no se trata de eso, hermano. No se trata de eso el evangelio. Porque aún así, toda esa gente que está siendo engañada se va a ir al infierno creyendo que no. Entonces es importante que prediquemos el evangelio y que estudiemos la palabra del Señor para que no caigamos en estas fábulas. Entonces seguramente alguna vez va a visitar una iglesia y va a ver luces y colores y buena música y va a decir, aquí sí se siente la presencia del Señor. Hermanos, cuidémonos de esas cosas. Si algo le decía Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Si hay alguien del que debemos de cuidarnos es nosotros, hermanos. Necesitamos estudiar la palabra, necesitamos acercarnos a Dios todos los días, porque si no, no vamos a lograr tener una buena carrera en el evangelio. Hay otros que dicen, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Y claro, son versículos como Satanás, ¿no? Lo tentó a Jesús con la Biblia, ¿no? Tú eres el Hijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Eran versículos de la Biblia sacados de contexto. Y es lo que hacen ahora. En tu boca está el poder de la vida y la muerte. Y las personas creen que tienen poder para hacer lo que les dé la gana. Y no es así, hermanos. El poder de la boca solo es de Dios. Y los milagros son de Dios. Y Él puede sanar a quien Él quiera. Pero no hay un pastor poderoso, un pastor que tiene poderes de sanidad. Hermanos, el que tiene el poder es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos ser sobrios, dice. Y esto es la sobriedad, hermano. El antónimo de sobrio, ¿cuál es? Ebrio, ¿no? Aquí no sé si la ley es 0 alcohol para conducir, creo que hay un porcentaje, ¿no? En mi país es 0. Si ustedes lo pillan con un porcentaje mínimo de alcohol, se tendría que ir preso, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, la ley se hizo porque la persona necesita estar atenta al volante. Necesita saber qué viene a la derecha, qué viene a la izquierda, qué está al frente, mirar los retrovisores, qué está atrás. Necesita estar concentrado. No desviarse del camino, porque tiene graves consecuencias. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, Timoteo, sé sobrio, estudia la palabra, lee la palabra, busca a Dios, mantente sobrio, no te desvíes, no te dejes influenciar por falsas doctrinas. ¿Y cómo logramos eso, hermanos? No es con nuestra fuerza, es con la palabra del Señor. Necesitamos ser sobrios, necesitamos estudiarla, leerla, practicarla. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta cuando alguien está hablando del verdadero evangelio? O más bien no está hablando del evangelio. Y es fácil, hermanos. Son amadores de sí mismos. Yo soy el apóstol. Yo soy el ungido, yo soy el profeta, es fácil identificar. Son avaros, solo hablan de dinero. Eso no es evangelio, son vanagloriosos. Ellos quieren recibir la gloria, hacer los grandes y no la gloria a Cristo. Tienen sus guardaespaldas, tienen sus lugares especiales solo para ellos. Ese es el lugar del ungido, no te puedes sentar ahí, cosas así. Es fácil identificar un falso evangelio. Pero necesitamos estar atentos si nosotros queremos predicar un verdadero evangelio. Entonces, hermanos, 2 cosas hemos visto hasta hoy. Necesitamos correr esta carrera de evangelio porque hay juicio para nosotros, juicio para los incrédulos y porque son tiempos peligrosos. Necesitamos mantener la sana doctrina, hablar la sana doctrina. Nos vamos al versículo 6 al 8. Segunda Timoteo
4, estamos en 2 Timoteo 4, versículos 6 al 8. Dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabe que va a morir, hermano. Pablo sabe que ya no hay esperanza para quedarse más en este mundo. Dice él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué significa, hermano, he guardado la fe? ¿Cuál es esa batalla de la que está hablando aquí el apóstol Pablo? Y no es otra cosa que depender de Dios, nuestra confianza en el Señor. Me he mantenido en la fe. Es cierto que a veces nos desviamos un poquito. Hermanos, mientras estemos en este lado del cielo, seguimos con restos de pecado, ¿no? Seguimos pecando, seguimos con nuestra falla. Bien decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces todavía, hermanos, peleamos con nuestra esposa. Todavía gritamos a nuestros hijos, ¿sí o no? ¿O soy el único y me estoy quemando? Por ahí soy el único. Todavía nos ofendemos en el trabajo y le gritamos a un colega, ¿cierto? Pero después nos duele en nuestro corazón, ¿sí o no? Ahora, si usted le grita y no le duele, y más bien que le grite, revise si es cristiano. Porque al incrédulo no le duele, hermano. Esa es la diferencia. Seguimos haciendo cosas nosotros malas, pero nos duele el pecado, ¿cierto? Al incrédulo no le duele, hermano. Él lo hace y si le duele es porque lo encontraron y se avergüenza, pero no porque realmente hay arrepentimiento en su corazón. Entonces él dice, estoy a punto de ser sacrificado, he peleado la buena batalla. ¿Qué es la fe, hermano? Eso es depender de Dios. Pablo está diciendo, me mantuve en la fe, me mantuve de pie. Y el Señor tiene guardada mi salvación. Él es el quien la guarda. Dice, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. El mismo Señor nos dará la corona de justicia, que no es otra cosa que nuestra justificación en Cristo Jesús. La declaración de que somos justos, el mismo Señor nos declara justos a cada uno de nosotros. Qué bueno sería nosotros poder decir ya en nuestro lecho de muerte, he peleado la buena batalla, ¿no? No decir, hoy cuántas casas logré obtener, cuántos títulos logré hacer, sino decir, uy, me mantuve en la fe, gracias al Señor Jesucristo, hablé de Cristo a alguien. Esa es nuestra función. Y dice, a todos los que aman su venida. Y esto es pensar en el Señor todos los días, amar su venida, amar ese día en que Él va a venir por su iglesia, nos va a dar unos cuerpos glorificados, porque este cuerpo, hermano, no va a resistir la gloria de Cristo. Entonces necesitamos un nuevo cuerpo que Él nos va a dar, un cuerpo que pueda resistir esa gloria, unos cuerpos glorificados. Entonces los creyentes van a recibir, o hemos recibido la justicia imputada por Cristo, la justificación, como veían en esta mañana, ¿no? La justificación, la santificación y la glorificación. Necesitamos predicar el Evangelio, es nuestro deber, es nuestro trabajo, hermanos, y para eso necesitamos acercarnos al Señor Jesucristo y necesitamos estudiar su palabra. Amén. Pueden ponerse de pie, vamos a orar.